Buen día, vamos a continuar con el tema de estructuras repetitivas o estructuras de repetición. Ya hemos visto al momento lo que es la estructura for, cuál es la funcionalidad de esta estructura. Comentábamos que nos conviene utilizarla en aquellos casos cuando tenemos previamente definido la cantidad de iteraciones que queremos ejecutar. Es ahí cuando tiene relevancia el uso de esta estructura. Para ello se les encargó una actividad que era poder implementar una función, una serie que nos iba a dar el valor aproximado de una función coseno de x. En teoría, la mayoría de ustedes o alguno de ustedes ya la trae hecha. Ahorita vamos a comprobar si funciona. Si no funciona, pues están a tiempo de detectar el error y corregirlo. ¿Ok? Porque aparentemente puede estar funcionando, pero puede ser que no. Ahorita con este ejercicio que haremos será una buena prueba. Y vamos a comprobarlo aprovechando que vemos la siguiente estructura, que es la estructura while. Para ello vamos a hacer un nuevo VI. La estructura while la encontramos, como ya habíamos comentado, en programación, estructuras y while loop. Observen el símbolo del while, nos aparece un botón azul. ¿Qué creen que sea ese botón azul? ¿Cuál? Un entero, pero ¿qué elemento creen que sea? Observen el for, ¿cómo aparecía? Un azul arriba y este abajo. ¿Este arriba qué era? El número de iteraciones. ¿Y este I? El contador, el de la iteración. Entonces en el while loop, ¿para qué creen que sea este de aquí abajo? Este elemento. Función lógica, el valor que se está comparando. Condición. Es color azul, ¿eh? Es un entero. ¿Qué creen que sea? Comparándolo con el for, ¿qué creen que sea este? ¿Él sería el valor esperado? Sí. Condicionante, no. Vean, vamos a tomarla y la dibujamos. En pequeño. Vean los elementos que contiene. ¿Qué es este? La iteración. También tiene una variable que nos va dando el valor de la iteración en la que se encuentra el ciclo while. Nos dice si está en la iteración 0, en la 1, en la 2, en la 3, etc. Y este va a continuar, no tiene un punto final. Sin embargo, hay otro elemento. Este elemento es la condición del lazo. Observen de qué color recibe la entrada. Verde, es decir, recibe un true o un false. ¿Y por qué creen que sea color rojo? ¿Qué me indica? Es la condición de paro, exactamente. Recuerden que un while va a estar ejecutándose hasta que se cumpla una determinada condición o mientras se cumpla una determinada condición. Vamos a dar botón derecho sobre este elemento y observen que está activado en que se detenga si recibe un valor verdadero. Si se recibe un falso, este va a continuar. Vean, podemos ponerle un botón. Vamos a darle crear control. Y tenemos un botón de stop. ¿Ya lo vieron? Y a la iteración le vamos a crear un indicador.
Vamos a expandir este indicador porque está muy angosto. ¿Cuántas iteraciones creen que haga en un segundo? O vean, intenten ustedes darle correr y luego stop. Le damos correr y vean. ¿Qué es este número? La cantidad de iteraciones que está ejecutando. Obviamente está muy rápido porque no hace nada. Lo único que hace es desplegar el valor y ya, y avanza. Mientras más proceso tenga el ciclo while, pues más debe tardar. Sin embargo, ahorita, ¿qué valor está arrojando el stop? Este control está dando un falso. ¿Por qué? Porque yo no lo he presionado. ¿Cómo lo comprobamos? Vean, le doy punto de prueba. ¿Y qué me dice? Falso, ¿ya vieron? Aquí está un falso. Y aquí está aumentando. ¿Qué es este valor? Observen que le di correr. ¿Ok? No correr continuamente. Ya no fue necesario correr continuamente. ¿Por qué? Porque esto se está ejecutando dentro de una estructura de repetición y se está repitiendo indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre un valor que sea... Hasta que se cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Que reciba un 1 y esto lo obtiene ¿en qué momento? Cuando presiono el stop. Presiono el stop y se detiene. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante los programas que hagamos, si requerimos que el programa se esté ejecutando permanentemente, ¿dónde lo debemos de introducir? En un while. ¿Ok? Todo programa que hagamos, que queramos que se esté repitiendo y repitiendo, entonces se pone dentro de un while y terminará la ejecución con un stop. ¿Ok? Sin embargo, observen, ¿qué pasa si yo cambio el tipo de condición? Voy a poner botón derecho y le pongo que ahora se continúe la ejecución si es verdadero. Cambió el símbolo, ¿ya lo vieron? Ahora le doy correr y vean qué pasa. No hace nada porque está esperando. ¿Por qué? Está esperando. ¿Cuántas veces se ejecuta? Ninguna. No, sí, una. La primera. Para ver que no está Ajá. no está dándole el valor que necesita para cumplir la condición. Se ejecuta una vez, pero como está recibiendo, ¿qué valor lógico aquí? Está recibiendo un 0, ¿qué hace? ¿Continúa? No, se queda ahí, ya se detiene, termina el ciclo. ¿Qué tendríamos que hacer para que continúe? Con este botón, ¿qué tendríamos que hacer? Pues dejarlo presionado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces sería algo impráctico. Por eso habitualmente está en stop if true. Sin embargo, si en adelante ustedes necesitan que el ciclo termine cuando la condición sea verdadera, perdón, sea falsa, o sea, lo opuesto a esto, lo pueden hacer. ¿Ok? Tengan en cuenta que existe esa opción. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo utilizaremos así. Entonces, observen. Vamos a regresar al menú o a la paleta de funciones, específicamente al Express. Dentro de la Express aparece la categoría de control de ejecución y en ella igualmente aparece la estructura while, pero observen los símbolos. Aparece la iteración, aparece la condición de stop, pero ¿qué hay extra? Como un botón color verde. ¿Qué creen que sea? Es como un push button. Exactamente, un push button. Vean, lo dibujamos y observen. Automáticamente ya me pone conectado un stop. Entonces, si ustedes extraen el while del menú Express,
ya no va a ser necesario que le conecten el stop. Ya lo trae conectado. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde lo tomen ustedes. Ok, entonces borro este. Solo fue cuestión demostrativa. Entonces, si ya quedó claro para qué sirve el while, pues vamos a aplicarlo. Vamos a usar el while. Sí. Crear control sobre el loop. Ah, sobre el botón. Sí, sobre el botón. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a comprobar su función. Para esto, lo haremos graficando la siguiente función. Vamos a graficar la función y igual a coseno de omega t. Esta es la función general que determina la variación de una función sinusoidal, donde a, ¿qué viene siendo? La amplitud, omega. Obviamente aquí la amplitud dependerá de en qué unidades está en función de qué representa. Si son las variaciones de la tensión, de la intensidad de corriente, de la presión, de velocidad, etcétera, ¿no? Campo eléctrico, campo magnético, etcétera. Sus unidades son variables. Sin embargo, omega tiene unas unidades definidas. ¿Cuáles son sus unidades? Cerca. ¿Qué unidades tiene? No es radianes. Grados tampoco. ¿Qué unidades tiene omega? Bueno, T, para que se quiten de una. ¿Qué unidades tiene? Tiempo está en segundos, ¿cierto? Omega, entonces... No es Hertz. A ver, es velocidad angular. Entonces, si es velocidad angular, ¿en qué unidades está? Radianes sobre segundo, es correcto. Radianes sobre segundo, por segundo se dice de esa forma, ¿no? Es correcto, radianes por segundo. Es decir, que esta función equivale a coseno de... ¿Cuánto vale omega? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ciclos por unidad de segundo, verdad? Ciclos por unidad de segundo. Eso es lo que representa omega. Es 2, lo habían dicho por acá, exacto, 2pi. Exactamente, un ciclo de 2pi por f. No pierdan de vista que f es la frecuencia que equivale a 1 sobre el periodo, ¿verdad? Sería equivalente a 2pi sobre el periodo. ¿Están de acuerdo? Es decir, ciclos, un ciclo sobre un determinado intervalo de tiempo equivalente a un periodo. Y en función de eso se saca la rapidez angular por segundo. Ok,
Entonces, F es la frecuencia que está dada en Hertz. Y T, tiempo. Obviamente, el producto de esto, todo esto, omega T, ¿en qué unidades está? Omega T, ¿en qué unidades está? Si omega está en radianes por segundo y T en segundos, pues omega por T está en radianes. Claro. ¿Qué fue la función que ustedes aproximaron? Omega T es equivalente a X, ¿cierto? Perfecto, entonces lo que queremos hacer es graficar esta función Y. La queremos graficar en dos periodos. O bueno, vamos a graficarla nada más. Ahorita vemos lo de los periodos. Vamos a graficarla. Para poderla graficar, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién es variable aquí? El tiempo, ¿cierto? El tiempo es variable. Ok. ¿Ustedes se acuerdan de digitalización de muestreo? Esta T, ¿qué viene siendo ahí? Es el tiempo de muestreo. Es el tiempo de muestreo. Es decir, ¿en qué instante de tiempo quiero ir calculando una muestra de esa función cosenoidal? Vamos a suponer, ¿cuántas muestras quieren ustedes en un periodo? Me convendrá tomar 2 muestras. No, ¿verdad? Son muy poquitas. Según el teorema de Nyquist. Esta es la discretización. Exactamente. Según el teorema de Nyquist, ¿cuál? Al menos el doble, lo cual también es muy bajo, ¿no? Lo recomendable es arriba de unas 10. De unas 10, al menos, unas 10. Pero, salud, ¿cuántas quieren ustedes? 100 muestras por segundo. Ok. Entonces, vamos a tomar N 100 muestras por periodo. Entonces, el número de muestras por periodo para nosotros va a ser N. ¿Ok? ¿Qué relación debe haber entre N, el tiempo y la frecuencia? Vamos a suponer, si la frecuencia es de 1 kHz, ¿cuánto vale el periodo? Su recíproco, que sería 0.001 segundo, es decir, 1 milisegundo. Ok. Entonces, ¿me pueden decir cada cuánto tiempo se debe de tomar las muestras? Si están diciendo que quieren 100 muestras, ¿sería válido que calculemos la función coseno cada 10 milisegundos? ¿O cada milisegundo? No. Porque entonces, ¿qué estaría sucediendo? Imagínense que yo hago esto. Que yo declaro ahorita en LabVIEW esta función. Y igual a amplitud de 10. Coseno de 2pi por frecuencia, que es de ¿cuánto? 1 kHz, 1000, ¿cierto? Y esta es una variable que va aumentando de 1 en 1. Mi tiempo. ¿Sería correcto? Claro que no, ¿verdad? Observen, ¿en cuánto tiempo hay un periodo? Entonces, en un segundo, ¿cuántos ciclos han pasado? 1000.
Y si yo digo que la variable tiempo en la cual voy a calcular la función va aumentando de 1 en 1, puta, pues tomo una muestra ahorita, pasan 1000 ciclos y hasta entonces tomo otra muestra. ¿Ustedes creen que la gráfica de esas muestras va a representar la variación de la función? Para nada. Ahora, si esta variable fuera variando de 1 milisegundo en 1 milisegundo, ¿sería válido? ¿Sería válido? No, ¿por qué no? Ahí porque tiene la misma frecuencia tiene la misma Díganme frecuencia cuántas muestras. que la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas muestras estaría tomando en un periodo? Una. Una. Igual, no, Entonces, tomo una muestra y ¿hasta cuándo vuelvo a tomar otra muestra? al otro. Hasta el siguiente periodo. Imagínense que esa muestra que tomamos es a los 0 grados. ¿Cuánto vale la función coseno? Es el valor máximo, ¿verdad? Es decir, para este caso, ¿cuánto valdría Y? 10. Ok. Pasa 1 milisegundo y tomo otra muestra. ¿En qué instante de tiempo voy a estar? ¿Voy a estar en el mismo periodo? En el mismo punto. No estaré en el mismo periodo. Estaría en el siguiente periodo, pero en el mismo punto. En el mismo punto. ¿Cierto? Es decir, a los 2pi. ¿Ya? Entonces tampoco fue válida 1 milisegundo. Entonces, si ya se dieron cuenta, y aquí era t minúscula, no t mayúscula, esta variable t, si acaban de decir que quieren 100 muestras, díganme cómo la tenemos que definir para que esto se cumpla. ¿Cuánto tendría que ser su valor? Ajá. Tenía que ser 10 Punto 001 ¿qué? Punto 00. milisegundos. Punto 0. ¿Seguros? Dijeron 100. Punto 01 milisegundo. ¿Cierto? Ahí sí. Si tomamos muestras cada punto 01 milisegundo, después de que yo tome las 100 muestras, habrá transcurrido 1 milisegundo, el equivalente a un periodo. Entonces sí, voy a poder graficar las variaciones sinusoidales de mi función y. ¿Ok? Bueno, sin embargo, resulta que f es un control. Va a cambiar. Ahorita yo dije si fuera de 1 kilohertz, pero no va a ser una frecuencia fija, va a ser un control. Entonces, t debe de depender de quién? De la frecuencia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿está claro ya la problemática? Bueno, entonces ahora sí podemos iniciar a programar. Siempre hay que tener en claro qué queremos para poder abordarlo. Bueno, entonces necesitamos ¿qué elementos en el panel frontal? El contador del tiempo, en el panel frontal no, ese va a estar en diagrama bloques. Tampoco. Contador numérico de N, ¿no? No, en el panel frontal, ¿qué va a ser accesible al operador? ¿Eh? El control exacto que determine la frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿a quién usamos ahí? ¿Qué tipo de control? Uno numérico, sale. ¿Cuál quieren? Aquí estamos en los controles numéricos. ¿Cuál? De dial. Órale pues. ¿En qué intervalos de frecuencia quieren?
de 1 para que no caigamos en frecuencia de 0, ¿verdad? De 1 Hz a ¿cuántos Hz? A 10.000, órale pues. 1, 2, 3. Ahí está. De 1 Hz a 10 kHz. Ok, este para nosotros, le cambiamos el nombre, va a ser frecuencia. Observen que con esto ustedes pueden hacer su generador de funciones. Ahorita van a hacer un generador de funciones, nada más la función cosenoidal. Ok, ¿qué más? Ya está. ¿Qué otra cosa necesitamos? Algo que defina la amplitud. ¿Qué podemos utilizar? Igual. Otro dial, ¿no? Otro dial. Bueno, ya les gustaron los diales, está bien. O un control de... Es igual, cualquiera de los dos. Es como si fueran las perillas de un generador, ¿no? ¿Está bien? Amplitud. De hecho, ustedes pueden hacer uso aquí de ciertas figuras para que quede como si fuera el panel de un generador de funciones. Amplitud. Ok, ¿qué más? Ya tenemos para definir amplitud, definir frecuencia. ¿Qué más hace falta en el panel frontal? Necesitamos un visualizador. Exacto, un visualizador. ¿Qué tipo de visualizador quieren? Un display. Sale pues. ¿Cuál? Pues el que hemos usado, ¿verdad? El chart. Sale, ahí está el chart. ¿Cómo le vamos a llamar? Osciloscopio. O visualizador o display, como quieran llamarle. Ok. ¿Qué más? ¿Algo más que haga falta? Como al inicio, que le va a dar el primer valor, ¿no? Aquí está ya, con este. Frecuencia con amplitud. Sí, es más, vamos a poner la amplitud de... Bueno, está bien, 0. De 0 a 10 puede ser. ¿Nada más? Ok, pues ya es todo, no quieren poner más. Ok, entonces, esos elementos, pongo control E para irme directo al diagrama de bloques ampliado. Y cómo deben de estar interrelacionados para poder graficar la función coseno. En su caso, necesitamos pues escribir esta fórmula, ¿no? Es más, miren, yo la copio y voy a dar doble clic. Aquí la pego, ahí está. Ahí ustedes, bueno, aquí me voy a tipo de letra, me voy a simbólico. Y este es omega. ¿Qué letra creen que sea omega en el alfabeto griego? No, la O. La W. W minúscula, ¿cierto? Y pi, ¿qué letra creen que sea? La P. No, no es. ¿Cuál es? Ah, pero es que no le he puesto aquí que es Sí, no, simbólico, ¿cierto? simbólico. Le voy a simbólico. Ahí está, la P. Y ya tenemos escrita nuestra función. Entonces, observen, ya tenemos
la amplitud, ya tenemos la frecuencia. Vamos a generar, ¿qué hacemos primero? La multiplicación de A por coseno o la multiplicación de todo lo que está aquí adentro. ¿Qué se hace primero? Se obtiene primero el argumento, ¿cierto? Primero el argumento de la función. Pero para tener el argumento de la función, ¿qué hace falta tener primero? La constante, ok. ¿De dónde sacamos la constante? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba la constante? Ayer lo vimos. ¿Dónde accesamos a esa variable, a esa constante 2pi? ¿Dónde? En matemáticas, claro. Nos vamos matemáticas, numérico. Y ahí están las constantes, ¿verdad? Constantes matemáticas. Y aquí tenemos la de 2pi. Perfecto. Aquí está 2pi. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar 2pi por f por t. Entonces, me pongo sobre la constante, botón derecho, y así voy directo a la paleta numérica. ¿Qué multiplicador me conviene utilizar? El compound, claro, porque van a ser 3 elementos. Y le cambio de función, le cambio de modo a multiplicación, y ahí está. Así multiplica frecuencia, multiplica 2pi. Vean, yo les recomiendo que observen, yo hago esto. A ver. Observen, conecto de aquí a acá. Pareciera que no está conectado en la entrada, ¿ya lo ven? Entonces, es recomendable, vean, yo doy clic aquí, yo no doy clic hasta la entrada, porque si no le doy pie a que haga el trazo como quiera. Entonces yo puedo definir cómo quiero que vaya la línea. Doy clic en este punto y ahí ya queda fijo. Entonces ya doy clic en la entrada. Entonces doy clic aquí, clic en este punto y ya queda mejor, ¿no? Yo defino qué ruta quiero que tenga la línea de interconexión para que se vea que efectivamente está entrando. Ya tengo 2pi por frecuencia, pero ¿qué hace falta? El tiempo. ¿Quién es esta variable t? Recuerden, la variable t es la variable de tiempo que tiene la característica de que va en aumento, ¿cierto? Podemos apoyarnos en la iteración. ¿Directamente esta puede ser t? No. ¿Qué pasaría si yo hago de forma directa? Observen. Si de forma directa doy clic aquí y ya me lo traigo. Vamos a graficarlo y se van a dar cuenta lo que habíamos comentado. Vamos a suponer que esto está bien. Todo lo que sale de aquí, ¿quién es? Omega t, ¿verdad? Entonces les recomiendo que se acostumbren a poner etiquetas. Cuando hagan programas muy grandes, ya no saben para qué servía ese bloque. Entonces ese bloque, si nos da omega t, pongan la etiqueta
y etiquétenlo como omega t. ¿Ya? Pero que sea la etiqueta del bloque, no vayan a poner un texto dando doble clic, porque cuando esto se mueva, se va a quedar el texto. El texto se queda ahí, no sigue al bloque. Entonces, si es la etiqueta, donde quiera que se mueva el bloque, va con su etiqueta. Ok, entonces ya tenemos omega t. ¿Qué hacemos con omega t? Le sacamos función coseno. ¿De dónde sacamos la coseno? Ok, nos vamos a matemáticas. Nos vamos a elementales, trigonométricas, y ahí está coseno. De momento vamos a usar ese, porque este sí está bien, no como otros. Observen. No, disculpa, pero no estoy tratando de decir nada. Lo estoy diciendo. No es cierto. No es cierto. Ahorita se van a sentir la satisfacción de que está bien. Ok. Chequen. ¿Qué dice la ayuda contextual respecto a la función coseno? La salida del bloque coseno es coseno de x. ¿Quién es su entrada? X. Y x está en radianes, que es lo que tenemos, ¿verdad? Si omega t sale del producto de la frecuencia por 2pi por el tiempo, obviamente está en radianes. ¿Cierto? Entonces, esta puede ser x. Ya está. ¿Qué es lo que va a salir? Coseno de x. Ya está. Sale coseno de x. ¿Qué hacemos con esa coseno de x? Multiplicarla por la amplitud. Observen. Con el cursor en la salida, doy botón derecho y me voy a la paleta numérica para obtener la multiplicación y automáticamente me la conecta. Ya. Y ahí está. ¿Están de acuerdo que es lo mismo? La función coseno la multiplico por una determinada amplitud. ¿Y qué es lo que obtenemos aquí? Pues ya la función y. Y esta función y va al osciloscopio. Entonces, una vez hecho, vamos a probarlo. Le doy correr. Observen, ya no es necesario dar correr continuamente. Le doy correr. Le doy una determinada amplitud. ¿Y por qué me aparece eso? Aquí aparentemente es senoidal, pero varío la frecuencia y... Hay ciertas frecuencias en las que aparenta ser senoidal, pero no en todas. ¿Por qué sucede eso? Por el muestreo, porque está tomando muestras solo en ciertos instantes de tiempo y no es constante la cantidad de muestras tomadas en un periodo. ¿Cómo detenemos ahora esto? Con el stop, ¿ok? No den a abortar. Acostúmbrense a usar stop. Ahí está. ¿Cómo resolvemos esto? Ya sabíamos que iba a suceder algo similar. Tal vez no esperábamos qué era lo que íbamos a ver, pero sabíamos que algo raro iba a suceder. Entonces, todo el problema está en cómo se encuentra definida la variable t. Habíamos comentado que esta variable debía depender de la frecuencia y del número de muestras por periodo. Entonces, a ver, díganme, ¿qué hacemos?
una división. ¿De quién? La iteración entre la frecuencia. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué la iteración entre la frecuencia? Observen. ¿Qué pasa si yo hago 1 sobre la frecuencia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El periodo, claro. Entonces, si el periodo lo divido, ¿qué tengo que hacer con el periodo? ¿Qué relación debe haber entre el periodo y el número de frecuencia, de muestras, perdón? ¿Qué debo de hacer con el periodo? El periodo lo debo dividir entre el número de muestras, ¿cierto? Entonces, T sobre N, ¿a qué va a ser igual? A mi tiempo de muestreo, ¿cierto? Tiempo de muestreo va a ser T sobre N. Sobre N. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo debe de ser la variable T? ¿Qué relación va a haber entre la variable T, el tiempo de muestreo, y la iteración? ¿Qué relación hay entre tiempo de muestreo y la iteración? Para definir al tiempo. A ver, ¿esto cambia? Si yo ya definí una frecuencia, ¿cambia el periodo? ¿Cambia el número de muestras? Entonces, ¿cómo es Tm? Una variable. Es constante. Ajá. Porque me está definiendo la separación de tiempo entre una muestra y otra. Pero yo necesito una variable que vaya aumentando y que vaya incrementándose con qué separación. ¿Cuál debe de ser el incremento de esa variable? Ajá, pero a ver, ya con las variables que tenemos. T debe de ser igual a iteración y tiempo de muestreo. ¿Qué relación hay? ¿Quién dice yo? O sea, tú ya fijas el incidente aquí. Ajá. Simplemente la iteración te va dando el siguiente paso. Exacto. Exactamente. Entonces, como yo ya sé que la iteración va aumentando de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4. Pero yo quiero que el tiempo, el primer instante sea 0, el segundo sea tiempo de muestreo, el segundo 2 veces el tiempo. Pues una multiplicación, claro, debe de ser I por Tm, ¿cierto? Ahora sí, mi instante de tiempo se está incrementando acorde al tiempo de muestreo. Es decir, debe de ser igual a... ¿Me pueden decir qué fórmula? I por... El periodo. Pero el periodo... El periodo es 1 entre... Y por 1 sobre frecuencia. Por sobre el número de... Y esto entre... Entre el número de muestras por vez. Entonces esto sería equivalente a... Y entre... Y entre F por N. F por N. ¿Cierto? ¿Es equivalente? ¿Sí? Bueno, aquí es... Aquí le falta un paréntesis para que no se vea raro, ¿verdad?
Bueno, voy a poner es equivalente, a final de cuentas, ahí sobre F por N. Entonces ya nos quedó claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Alguien que tenga dudas respecto a cómo definir el tiempo? ¿No? ¿Seguros? Perfecto, entonces pues aprovecho y me lo llevo para allá, ¿verdad? Para que no me vaya a equivocar. Le doy doble clic y lo pongo acá y doy que el tiempo está definido por esa función. Entonces ya tengo la iteración. ¿Qué debo hacer? Dividirla. Me voy a la paleta numérica y pongo división. Cuando usemos división es muy importante ver el orden. Observen, la salida es X sobre Y. ¿Quién es X? La de arriba. ¿Quién es Y? La de abajo. No hay que perderlo de vista. ¿Quién conecto arriba entonces? Y ahí está, ¿sí? Y eso lo vamos a dividir entre, tenemos frecuencia y lo vamos a multiplicar por voy a la paleta numérica, multiplicación, y aquí tengo frecuencia por, ¿quién es N? ¿De dónde saco N? ¿Cuántas muestras dijeron que querían? Entonces, pues es una constante. Creamos una constante. Una constante de valor 100. Entonces aquí ya tengo F por N. Y entonces, la salida de esta división, ¿qué es? T. Entonces, para no perderme, le ponemos tiempo. Ahí está. Antes que otra cosa pase, vamos a guardarlo. Y este lo vamos a guardar como ciclo while gráfica coseno. Ya está guardado. Vamos a probar la simulación. Una vez hecho este cambio, corremos la gráfica y vemos que efectivamente está la cosenoidal. Aumento la frecuencia y observen que no se ve ningún cambio en la función. Se ve exactamente igual, ya sea de 1 Hz, 2 kHz, independiente. ¿Por qué? Porque estoy usando una gráfica chart. Esa gráfica chart, aquí según el eje del tiempo, de las abscisas, se supone que es el tiempo, pero no lo es en realidad. Me está poniendo una muestra por cada iteración. Entonces, en realidad, este eje es consecutivo nada más. Vean. Acorde al número de muestras. No es el tiempo. Si yo lo que quiero o lo que espero ver cuando aumento la frecuencia es que suceda algo con el periodo. Todos sabemos que si aumenta la frecuencia, el periodo debe disminuir en la misma proporción. Entonces yo espero ver que se comprima la función. No lo observo, repito, por el tipo de graficador.
necesitamos un graficador que no nada más tome en cuenta el valor de la ordenada, que es y, sino también el valor de la abscisa, que es el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a usar otro graficador. ¿A todos les funciona? Vamos a checar entonces. Bueno, entonces una vez que ya quedó nuestra función, estamos de acuerdo que efectivamente se está calculando la función coseno. Vamos a corroborar esta dependencia entre el periodo y la frecuencia, al momento que variamos la frecuencia, con la siguiente gráfica. Vámonos a Moderno, Gráficas, y ahí se encuentra XY-Graph. ¿Qué se imaginan con XY-Graph? Es más, lo voy a poner diferente. Voy a correr esto para acá. Y acá el XY-Graph. Ay, ay. ¿Por qué se llama XY-Graph? Chequemos la ayuda. ¿Qué dice? Pues no dice mucho, ¿verdad? Pero su nombre. La ayuda ahorita no nos dice mucho. Pero más adelante sí nos va a decir mucho. Esa información sí va a ser relevante para nosotros. Ahorita no es relevante porque no sabemos lo que es un clúster. Pero ya verán que tengo razón. De aquí a mañana se volverá relevante. Ya en diagrama de bloques aparece el XY-Graph, pero ¿qué creen? Vamos a borrarlo. Vamos a borrar ese XY-Graph. Vamos a obtener mejor el que aparece en el menú Express. Menú Express, Graph, indicador gráfico, y de ahí XY-Graph. Van a ver cuál fue la diferencia. Aquí en el panel frontal pues se ve el mismo, no se ve ningún cambio. Pero al igual que en el while, ¿se acuerdan que era diferente si lo sacábamos de un menú u otro? Lo mismo sucede aquí. Observen, ya nos lo da con un pequeño bloque que me permite construir mi gráfica. Chequen este bloque. Necesitamos introducir el valor de X, el valor de Y tener en cuenta que tiene un reset. Es muy importante el reset. Ya, entonces es X, Y la de arriba es el reset. Quitemos la ayuda contextual. Control H. ¿Quién es Y para nosotros? La salida. Pues esto, ¿no? La salida de la multiplicación. Este es Y. ¿Quién es el eje X? El tiempo, exactamente. Y aquí está el tiempo. Por eso es importante que usen etiquetas para que sepan en qué punto se encuentra el tiempo. Y ahí está, el eje X es tiempo. Entonces vamos a graficar la función, no nada más la pura función como en el chart, sino la vamos a graficar respecto al tiempo. Ahora sí, va a formar pares coordenados.
Y vamos a graficar y se van a dar cuenta de algo. Chequen. ¿Qué me pueden decir de lo que observan? Está graficando. Está graficando, vean el XY graph. ¿Qué está pasando con el tiempo? Está aumentando. ¿Está graficando entonces? ¿Cómo no? Sí está graficando. ¿Pero qué está pasando? No. Está graficando puntos. ¿Los ven? ¿Cuáles les dije que eran las entradas importantes? X, Y y reset. ¿Qué está pasando con la gráfica? Vean, vamos al reset. Vamos a darle crear constante. Ustedes ya hicieron un sub-BI. Cuando tienen un sub-BI y le dan crear control, ¿qué es lo que hace? ¿Qué control les da? El mismo que tiene interno, ¿verdad? Si yo le doy crear constante, pues me va a dar la misma constante que tiene interna. ¿Y cuál es? True. ¿Qué significa? Si el reset está en true, ¿qué significa? ¿Qué está pasando con la gráfica? Pues está reseteando. Por eso no vemos nada. Porque me pone un punto e inmediatamente lo borra. Pone otro punto y lo borra. Y así está sucesivamente. ¿Qué debemos de hacer con el reset? Ponerlo en false, claro. Volvamos a correrlo y observen. Ahora sí. Chequen, cambio la frecuencia. Podemos usar desactivemos escala. Chequen, me pongo sobre XY graph. Sobre XY graph, botón derecho, desactivo auto escala X. Y donde está elementos visibles, hay un graph palette. Graph palette. Dentro de la paleta de la gráfica aparece este cursor para hacer zoom. ¿Ya lo vieron? ¿Qué hago con él? Vean, puedo acercarlo de diferentes formas. Ahorita me conviene hacer un zoom como el que aparece en la segunda opción. Vean, eso no es senoidal o cosenoidal. Sería interesante tener dos cursores para poder ubicarlo en el máximo de cada uno de las crestas próximas y con ello medir el delta X. ¿Qué sería ese delta X? El periodo. ¿Están de acuerdo? Si hago lo mismo poniendo un cursor en una cresta y otro en un valle, me interesaría saber el delta, ya no el delta X, sino el delta Y. ¿Qué información me daría el delta Y? El valor pico a pico, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sin embargo, eso no existe aquí. Lo tienen que hacer ustedes. Curiosamente, creo que es una de las actividades que van a hacer. Pero para esa actividad les voy a dar un video de otra clase donde les enseño a hacerlo. O sea que en realidad van a tener una clase fuera de extra clase, pues.
esa actividad les voy a ir guiando cómo realizarlo. Ok. ¿Alguna duda? Si están de acuerdo que ahora efectivamente coincide le vuelvo a poner autoescala X y me pone en qué instante de tiempo va. Desactivo autoescala X, hago un zoom, y vean qué tiempo hay entre una y otra. ¿Ya lo checaron? En 920 está un pico y el otro pico, 2 picos más en 922. ¿Cuánto vale el periodo? Si hay 2 periodos en 2 segundos, pues es de 1 segundo, ¿no? ¿Qué frecuencia le puse? 1 Hz. Entonces, sin novedad, tenemos nuestro graficador XYGraph. ¿Cuál les conviene más para estos casos? El XYGraph, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, si ya funcionó, ¿cómo podríamos medir el periodo de esta función? Para corroborar que efectivamente es la frecuencia que nosotros establecimos. Bueno, de uno ya ajuste, ¿Sí? Vamos a ver, para lograrlo necesitamos 2 cursores, ¿cierto? Vamos a detener nuestro programa. Y bueno, vamos al XYGraph y anexamos esos 2 cursores. Nos vamos a propiedades, botón derecho sobre el XYGraph, propiedades. Ya que estamos en las propiedades, nos vamos a cursores, propiedades del XYGraph, cursores. Y de ahí vamos a añadir nuestros cursores. Al primer cursor me da un nombre por default de cursor 0. Yo le puedo poner cursor 1, ¿verdad? Me da un color y lo configura de modo que se permite arrastrar el cursor. Allow dragging es que permite arrastrarlo. ¿De qué forma? De un arrastre libre. Nos conviene que nuestro cursor lo podamos mover libremente sobre todo el XYGraph. No. Porque solamente quieres ver sobre las X. No. Observen. Que se mueva sobre un plot. Una pantalla. ¿Cierto? Eso sí. Sobre un plot. ¿Sobre cuál? Sobre cualquiera. Yo puedo decir que sobre el plot 0, sobre el plot 1. En este caso tengo un único plot, que es mi función coseno. Pero ¿qué tal si estoy graficando una coseno, una seno, una triangular? ¿Me explico? Varias funciones en la misma XYGraph. Entonces el cursor lo puedo casar con una sola función, con una sola figura, o poder moverlo en cualquiera. Vamos a añadir un segundo cursor que le voy a llamar cursor 2. Y por obvias razones vamos a cambiarle de color para poderlo identificar. Que sean colores visibles, llamativos, y que también
pueda moverse sobre un único plot dentro de todos los que estén disponibles. ¿Están de acuerdo? ¿Ya configuraron los dos? Observen que ustedes pueden definir el tipo de línea. Aparece una línea continua, yo selecciono punteada de determinado grosor, qué elemento quiero que aparezca en el punto de intersección entre la línea vertical y horizontal. Si yo quiero que nada más aparezca una línea vertical u horizontal o ambas, ¿sí? Le damos en OK. Y aprovechamos a activamos a visualizar la leyenda de cursores. Y ya está aquí disponible la posición X y Y de los dos cursores. ¿Ya lo vieron? ¿En qué posición están los dos cursores? A 25.7 segundos. Mi gráfica únicamente me permite visualizar ahorita de 917 a 927 segundos. Por esa razón no veo dónde están mis cursores. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque están ubicados en el tiempo mucho más a la izquierda. Vamos a correrlo. Autoescala en X. A ver, stop. A ver. Aquí va a ser... ¿No se puede modificar ese vuelvo a correr? Cursor? Vean, aquí está, muevo el cursor. ¿Ya lo vieron? Aquí tengo los dos cursores. Y vamos a desactivar la autoescala en X. Ahí está. Voy a hacer acercamiento. Ahí tengo mis dos cursores. Muevo un cursor. Ya la regué porque sí hice zoom. Entonces me tengo que alejar. Vean, este es para alejarme. Ahí está, ¿ya vieron? Con este. Nada más presioné y automáticamente se aleja la visión. Activo la mano, o este más bien, y ya vuelvo a acerco los dos cursores. Vuelvo a hacer el acercamiento. Ahí vean. Puedo poner este cursor sobre una cresta, el otro sobre otra cresta, y vean cuál es la diferencia de tiempo entre uno y otro. No. ¿Cuál es el delta X? 1, ¿no? ¿Cuál era la frecuencia? 1 Hz. ¿Cuál es el periodo? 1 segundo. Pues ahí está, efectivamente es 1 segundo. ¿Están de acuerdo? Efectivamente es 1 segundo. Pudiéramos ponerle... Le voy a cambiar aquí. Ya vimos que sí funciona. Le voy a poner 10 Hz.
Observen, voy a alejarme. Chequen. Doy clic. Y un clic acá. Y no suelto el clic. Y automáticamente se aleja, se aleja, se aleja. ¿Ya? Activo autoescala en X. Arrastro mis cursores al punto donde yo quiero observar. Arrastro mis cursores, ambos. Para poderlos arrastrar, observen que debe de estar la primera herramienta. Los arrastro, los arrastro. Ya que están en el punto de observación, ahora ahí hago el zoom, porque si no me voy a perder. Previamente deshabilitando autoescala en X. Hago el zoom. Hago el zoom. Ahí está. ¿Ya lo ven? Uso mi herramienta para poder mover los cursores. Me pongo sobre la cresta de uno. El otro cursor en la cresta del contiguo. Observen que el amarillo debe ir primero y el verde después. Ahí están. Bueno, aquí todavía sigue estando en un hertz. Tenía que ubicarlos más a la orilla. Más a la orilla. Previamente desactivando la autoescala en X. Ya me está graficando. Ya me está graficando. A ver, voy a detener la simulación. No grafica. Ahí está graficando ya. Están 10 Hz. Desactivo la autoescala. Hago el acercamiento. Lo voy a hacer aquí en esta parte. Y muevo mis cursores. Lo pongo en la parte. En una cresta. Lo pongo en otra cresta. Y vean la diferencia de tiempo entre una cresta y otra, es decir, el periodo. ¿Cuánto es el periodo? Si el cursor 1 está en el tiempo punto 3, el cursor 2 está en el tiempo punto 4, la diferencia de tiempo entre los dos cursores representa el periodo, es punto 1. ¿Qué frecuencia tenemos? 10 Hz. Es efectivamente punto 1 el periodo. ¿Ya lo ven? Entonces sí lo está haciendo. Pruébenlo ustedes ahorita. Pruébenlo, hagan la medición del periodo a dos diferentes frecuencias. Y ya que lo hayan hecho, quiten este bloque coseno y reemplácenlo por el suyo. Y reemplácenlo por el suyo. Y veamos qué es lo que va a suceder. Estoy casi seguro que algo va a suceder. Como que me llamo Antonio. Ah, no, no me llamo Antonio. Le puse la función coseno.